La oficina de reubicación galáctica tenía un trabajo, y Bingleton Kerbex consiguió arruinarlo en la mayor parte. Moda espectacular posible. Imagen. Esto. En algún lugar de la vasta burocracia. Pesadilla que es la galáctica. Complejo administrativo. Un ser con 17 ojos, 3 células cerebrales funcionales y una alarmante tendencia a archivar documentos. Mientras estaba intoxicado en el espacio fermentado. Algas, se sienta en un escritorio que no ha sido limpiado desde la muerte por calor del universo anterior. Este es Bingleton Cook, especialista senior en reubicación. Tercera clase, y está a punto de hacer el tipo de error que haría que Murphy Ley llora de alegría. La forma delante de. En él se lee, solicitud de colonia humana. Mundo de jubilación tranquilo, clase 0. Designación requerida. Bastante simple, ¿verdad? Incorrecto, porque Bingleton, en su sabiduría infinita y cuestionable sobriedad, agarró el archivo equivocado. Gabinete. En lugar de la pacífica. El sorteo del mundo paradisíaco, lo abrió de golpe. Planetas que absolutamente, positivamente, definitivamente te mataré. Mundos de muerte de clase 0. Y así es como 37 humanos completamente desprevenidos terminaron. En Mortifax Prime, un mundo tan hostil, que el Consejo Galáctico había oficialmente lo clasificó como, no, ni siquiera si tú, paguenos. Capitán Gertrude Biscuit Beryl. Se encontraba en el mirador de la colonia. Barco, desayuno a precio razonable. Viendo cómo su nuevo hogar se hacía más grande. La distancia. Era una mujer de 63 años. Años con cabello plateado que había sobrevivido. 3 intentos de jubilación anteriores y el tipo de optimismo que surge de creyendo que el universo es básicamente razonable. Estaba a punto de aprender. De lo contrario. Bueno, ¿podrías mirar eso? Ella anunció a sus compañeros colonos, presionando su nariz contra el refuerzo. Vidrio. Océanos morados. Eso es ciertamente único. Lo que Gertrude no sabía era que esos no eran océanos. Eran mares de ácido altamente corrosivo que habían derritió a los 17 equipos de investigación anteriores y el color púrpura proviene de la disolución. Restos de naves espaciales que habían sido lo suficientemente tonto como para intentar aterrizar. Detrás de ella, Reginald Muffingworth, un excontador fiscal con pasión por jardinería y una incapacidad total para reconocer el peligro, entrecerró los ojos. Lecturas en su tableta. La atmósfera. La composición es interesante. 43% de oxígeno, 15% de nitrógeno, 12% de helio, e hizo una pausa. Inclinando la cabeza, 30% algo llamado intención asesina. Probablemente un error de traducción, dijo Gertrude. Alegremente, ya sabes cómo son estos extraterrestres. Las bases de datos pueden serlo. La IA del barco, que había sido programado con el desafortunado personalidad de un entusiasta excesivo. El guía turístico intervino. Atención, colonos, ahora nos acercamos. Hermoso Mortifax Prime. Tenga en cuenta que sus pólizas de seguro han sido. Se anulará automáticamente, y cualquier último testamento. Y los testamentos deben someterse a el departamento jurídico del buque dentro de la. A continuación, digamos 30 segundos. ¿Qué? Sentido del humor, rió Edith. Crumpetnock, un exbibliotecario que había. Pasé 40 años creyendo que todo. Al final funcionó porque ella solo. ¿Alguna vez has leído libros con finales felices? Yo sí. Me encanta un buen chiste. La primera señal de que algo falló ocurrió durante el secuencia de aterrizaje. El casco del barco, que había sido diseñado para soportarla. Los rigores del viaje interestelar comenzaron, haciendo sonidos que solo podrían ser
descrito como un grito cósmico. Esto fue porque la atmósfera de Mortifax Prime contenía trazas de algo que la computadora del barco había etiquetado como esencia del no, una sustancia que hizo el metal cuestiona su propia existencia. Un poco de turbulencia, llamó Harvey T. Cosington desde el asiento del piloto. Harvey había estado volando varios aviones durante 40 años y había desarrollado el piloto relación tradicional con la muerte. Es decir, lo trató como un viejo amigo que podría pasar a cenar. Pero probablemente no lo haría. No hay de qué preocuparse. Acerca de, solo el barco expresando su lado artístico. La segunda señal llegó cuando abrieron las esclusas de aire. La bienvenida. El comité resultó ser un grupo de criaturas que parecían lobos, cruzado con motosierras dirigidas por algo que se parecía a un cocodrilo que había sido educado en un ambiente particularmente agresivo. Escuela de negocios. Se llamaban a sí mismos los Baiting Fangs y tenían uno. Filosofía simple. Si se mueve, cómelo. Si no se mueve, espera a que se mueva. Entonces cómelo. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Gertrude, aplaudiendo. Son tan animados. Los mordedores MC Fangs, que habían. Estaba esperando la respuesta habitual a su apariencia intimidante, a saber, gritando y corriendo, eran algo así. Perplejo cuando los humanos comenzaron a tomar fotografías y preguntar si eran amigable. Mira esos magníficos dientes, exclamó la doctora Prudence Hamsworth, el oficial médico de la colonia y mujer que había pasado tantos años lidiando con hipocondríacos que ella había. Desarrolló una inmunidad a la alarma. Por cualquier cosa. Me pregunto si necesitan cuidado dental. El líder de la manada, una criatura llamado Nasche, el perpetuamente hambriento, retrocedió lentamente. En su considerable experiencia de cosas aterradoras, esta no era así como se suponía que debía comportarse la presa. Se suponía que la presa debía tener miedo. Las criaturas estaban sacando medidas. Cintas. Fascinante estructura ósea. Observó el profesor Nigel Krusty Batten, un antropólogo jubilado que había estudiado especies agresivas en toda la galaxia. Pero de alguna manera nunca me había encontrado algo tan entusiasta sobre homicidio. Digo, ¿te importaría si tomaste algunas medidas para la ciencia? ¿Entiendes? Nasche, el perpetuo hambriento, experimentó algo completamente nueva. Confusión. Él había sido el depredador máximo indiscutible de Mortifax Prime durante más de 2 siglos. Se suponía que la presencia inspiraría terror, pánico y una cantidad saludable de carrera. Lejos, en cambio, estos extraños bípedos. Las criaturas le ofrecían lo que parecían ser galletas caseras, anunció Berta Puddingwell, el chef de la colonia y una mujer que creía que cualquier problema podría solucionarse con la correcta aplicación de los productos horneados. Chispas de chocolate. Las hice durante el viaje. El hecho de que las galletas tuvieran sido horneado en un horno de grado espacial mientras viajando a través de la radiación cósmica de 17 sistemas estelares diferentes habían dado ciertas propiedades que los hizo aproximadamente equivalentes a rondas perforantes en términos de densidad, pero con un toque mucho más agradable. Sabor. Nasche dio un mordisco tentativo. Su expresión, en la medida en que una criatura con una cara llena de dientes armados tienen expresiones, cambiaron de confusión. Sorprender a algo que podría haber sucedido. Sido alegría. La galleta fue lo más cosa más deliciosa que jamás había probado. Y, considerando que su dieta consistía principalmente de todo lo que se movía demasiado lento, esto era todo un logro. Más, rugió, que en Bahiti MC Fang se tradujo como
Por favor, si no es mucha molestia, ¿podría tener otro? Y así es como. Primera colonia humana en el mejor momento de Mortifax. Estableció relaciones diplomáticas con la vida silvestre local a través de la universal lenguaje de la repostería superior. Pero los Baiti MC Fangs fueron solo el comienzo. Mortifax Prime había sido clasificado como un mundo de muerte de clase cero para muy bueno. Razones. Y esas razones estaban a punto de darse a conocer. La primera noche, mientras los humanos establecían su temporalidad. Refugios, los nocturnos del planeta. Los habitantes decidieron introducir ellos mismos. Las sombras que gritan. Surgió de los bosques púrpuras. Criaturas que parecían oscuridad, dada forma y sustancia con la personalidad agradable de un auditor fiscal. Realizado por contables rabiosos. ¿Qué? Un sonido encantador, dijo Millis Butterscotch. Un ex profesor de música que había pasado décadas tratando de encontrar la belleza en él. Intentos cacofinos de personas sordas. Niños. Es como una sinfonía de... Bueno, ciertamente es enérgico. Los gritos. Sombras, que se habían estado preparando para lanzarse a su terror tradicional y rutina de consternación, se encontraron extrañamente. Halagado. Nadie había llamado nunca a su gritos desgarradores del alma antes. Mientras tanto, Reginald Muffingworth estaba pasándoselo en grande. Él descubrió que la flora local tenía algunos propiedades bastante interesantes. Las bocas de dragón carnívoras, por ejemplo, estaban perfectamente dispuestos a comer cualquier cosa que se movieron, pero también produjeron las flores bioluminiscentes más hermosas que jamás había visto. Maravilloso, exclamó, trasplantando con cuidado un ejemplar que estaba intentando morderle la cabeza activamente. Apagado. Qué colores tan vibrantes, qué espíritu, personalidad. La boca de dragón, que tenía. Estaba esperando una buena comida de humanos. Carne, se encontró en cambio siendo dada. Fertilizantes premium y que me digan cómo. Era bonito. Esto no estaba en su programación evolutiva. Para el tercer día, los humanos habían establecido lo que podría llamarse generosamente un funcionamiento. Colonia, y lo que el original. Los habitantes de Mortifax Prime eran empezando a reconocer como un todo. Violación del orden natural. Capitán. Gertrude había establecido un sistema de programación para los diversos encuentros mortales. Martes y jueves para el ácido. Tormentas de lluvia, anunció alegremente. Los miércoles para las rabietas sísmicas. Y los fines de semana están reservados para lo que sea. Hermosas criaturas cristalinas quieren hacerlo. Las criaturas cristalinas en cuestión eran los espectros de resonancia, seres de sonido vivo que podría destrozar la roca. Con sus voces y conducen menos. Especies locas con sus armónicos. Se habían estado preparando para dar los humanos, la locura y la desesperación totales. Tratamiento cuando Millicent Butterscotch se acercó a ellos con una batuta de director. Y una petición. No supongo que estarías. Estoy interesada en formar un coro, dijo. Preguntó cortésmente. He estado trabajando en un arreglo de asombrosa gracia que podría. Realmente usa algo de profundidad. La resonancia. Espectros, a quienes nunca se les había pedido que participar en arte colaborativo antes. Se sintieron extrañamente intrigados. ¿Cuándo? Fue la última vez que alguien quiso trabajar con ellos en lugar de simplemente huir. ¿Aterrorizado? Y así es como Mortifax Prime consiguió su primer coro interespecie, especializada en himnos que podrían ser. Se escucha desde la órbita y ocasionalmente barreras dimensionales agrietadas. Pero la verdadera prueba llegó cuando el clima del planeta decidió involucrarse. Mortifax. Las condiciones atmosféricas de Prime eran controlado por algo llamado el motor de furia atmosférica. Un motor natural.
Fenómeno que se produce y que trata los patrones climáticos como un fenómeno personal. Vendetta contra el concepto de habitabilidad. El primer apocalíptico. La tormenta golpeó el martes. Fuerza de huracán. Vientos que traen lluvia ácida. Rayos que quemó frío y granizó. Gritos cristalizados. El humano. La respuesta fue organizar una barbacoa. Aire fresco, anunció Harvey T. Cossington, preparando una parrilla que él, reforzado con piezas de repuesto de la transbordador de aterrizaje. Nada como un buen tormenta para darle algo de carácter. Carne. El motor de furia atmosférica, que se había estado preparando para desatar todo su potencial. Furia, se encontró completamente confundida. Se suponía que la tormenta impulsaría a estos criaturas a la desesperación, no hacerlas desear. Cocinar al aire libre. Intentó aumentar la velocidad del viento, pero los humanos simplemente aseguraron mejor sus equipos y complementó la ventilación natural. La doctora Prudence Hamworth había creado una estación médica bajo una lona y fue tratando las heridas menores que se produjeron. De vivir en un mundo que intenta activamente para matarte. Un poco de ácido que mandote aquí, ella tomó nota, aplicando un poco de ungüento a el brazo del profesor Krusty Batem. Nada. Serio. Forja el carácter. De acuerdo. El profesor, que estaba catalogando él. Diversas formas en que se modificó el entorno local. Intentando asesinarlos. Fascinante. Desafíos adaptativos. No he sentido esto. Intelectualmente estimulado desde mi expedición a los planetas aburridos. El motor de furia atmosférica se esforzó más. Convocó un rayo que cayó en patrones geométricos, con la esperanza de al menos hacer que los humanos aprecien la gravedad de su situación. En cambio, Edith Crumpetnock comenzó a tomar fotografías. Absolutamente hermosa, dijo, exclamó, tomando fotografías de la rabieta cósmica sucediendo a su alrededor. Voy a hacer lo más maravilloso. Álbum de recortes. Esto fue cuando el planeta empezó a sospechar que algo estaba pasando. Fundamentalmente equivocado con estos criaturas particulares. Palabra de la llegada de los humanos había comenzado a extenderse a través de la galaxia, aunque los informes eran inconsistentes. El primer dron de reconocimiento que regresó de Mortifax Prime llevaban datos que la comunidad científica galáctica, descartado por estar obviamente corrompido, están afirmando que los humanos son prosperando, informó el Dr. Joe Wink. Pudding Face, el líder de la galaxia, experto en xenobiología y un ser que había dedicado su vida a comprender cómo podría sobrevivir la vida en condiciones imposibles. Condiciones. No solo sobrevivir, mente. Tú, prosperando, haciendo barbacoas, formándote coros con los espíritus de la muerte locales. Él, mientras tanto, la Oficina de Reubicación Galáctica estaba lidiando con un problema a gran escala. Pánico burocrático. Director Mumbleton. Weeble, una criatura con aproximadamente inteligencia de un hongo cósmico y las habilidades organizativas de un asteroide particularmente confuso, fue tratando de averiguar cómo explicar el situación a sus superiores. Entonces, me lo dices, dijo el alto administrador. Bonsington Flumbleorp, un ser cuya especie había evolucionado más allá de la necesitaba paciencia, pero aún no la tenía. Evolucionó más allá de la necesidad de respuestas que nuestro mundo de muerte más peligroso tiene. Convertirse en una comunidad de jubilados. Aparece, respondió Bingleton. Así es, señor. Kerbex, que estaba intentando desesperadamente descubra cómo desarchivar la documentación que había empezado todo este lío. Los humanos parecen haberse adaptado. ¿Adaptado? Llevan 3 semanas allí. La mayoría de las especies tardan 3 minutos en morir.
En Mortifax Prime. Sí, señor. Eso es lo que lo hace tan sin precedentes. El alto. La respuesta del administrador fue hacer lo que los administradores de toda la galaxia habían. Lo ha estado haciendo durante milenios. Cuando se enfrentan ante situaciones imposibles, ordenó una comité para investigarlo. El comité interdisciplinario para investigar cosas imposibles era reunido apresuradamente. Consistía en representantes de 12 países diferentes. Especies, cada una de las cuales tenía su propia teoría sobre lo que estaba sucediendo en Mortifax Prime y todos los cuales fueron equivocado. Claramente, los humanos tienen algunos forma de tecnología avanzada, declarada. El profesor Kringlevert Enselwart, un científico bandoriano cuya especie había pasó siglos tratando de desarrollar tecnología que podría sobrevivir a la muerte. Mundos, campos de fuerza invisibles, cuánticos, armadura, manipulación de probabilidad. Tonterías, respondió el doctor Wisselbottom. Gurglex, un biólogo troniano. Han evolucionado más allá de la necesidad de coherencia física. Obviamente son existiendo en un estado de superpotencia cuántica. Posición. Ambos están equivocados, anunció el coronel Snifflebrank Nodlewisk, un estratega militar cuya especie había convirtieron la guerra en una forma de arte. Son claramente utilizando la guerra psicológica. Están confundiendo el planeta. Su misión. La verdad, como suele ser. Lo que hace es mucho más extraño que cualquiera de ellos. Teorías. De vuelta en Mortifax Prime, los humanos habían establecido lo que solo podía ser descrita como una sociedad funcional. Lo cual fue impresionante teniendo en cuenta que el planeta todavía estaba intentando activamente. Los mataban a diario. Habían establecer un cronograma para los diversos acontecimientos apocalípticos, comercio establecido, relaciones con la fauna local, y, de alguna manera convenció a las sombras gritonas para ayudar con proyectos de construcción. El secreto, explicó el capitán Gertrude a un dron de reconocimiento que había sido enviado. Observarlos es tratar todo como una oportunidad más que una amenaza. Tomemos como ejemplo las tormentas de lluvia ácida. Maravilloso para limpiar los paneles solares. Y las rabietas sísmicas son excelentes para ablandar la carne. El dron. Sensores, que habían sido diseñados para registrar evidencia de la extinción humana. En su lugar, capturaron imágenes de Berta Puddingwell enseñando a los Baiting-Fangs cómo hacer soule, mientras Reginald Muffingworth dirigió una orquesta de bocas de dragón carnívoras en lo que parecía ser un vals. El verdadero avance llegó cuando los humanos se encontraron con él. Los verdaderos depredadores máximos del planeta. Los horrores conceptuales. Estos eran seres que existía parcialmente fuera de la realidad. Criaturas que podrían reescribir lo local. Leyes de la física y había sido responsable por la extinción de varias anteriores. Intentos de colonización. El concepto. Horrores manifestados como una masa retorcida de imposibilidades matemáticas. Su misma presencia que hace que la realidad cuestione su propia existencia. Se acercaron a lo humano. Asentamiento con la intención de demostrando la inutilidad de la existencia. A través de la danza interpretativa. ¡Oh Dios mío! Bondad, exclamó Millicent. Caramelo de mantequilla. Eres magnífica. Tal movimiento creativo, tal abstracción. Expresión. Los horrores conceptuales. Pausa a mitad de la manifestación. En sus eones de existencia, habían. Nunca ha sido descrito como magnífico. Aterrador, sí. Destroza la cordura. Ciertamente, pero magnífico. Somos la encarnación del miedo existencial, dicen. Anunciaron, sus voces resonando a través dimensiones que no deberían existir. Somos
La representación viviente del vacío, que aguarda a todas las cosas. ¿Cómo? Maravilloso, respondió el profesor Crucibotum, sacando su cuaderno. He estado buscando una buena discusión filosófica, compañero. Cuéntanos. ¿Cuál es tu opinión sobre la naturaleza de conciencia? Y así es como Mortifax. Los habitantes más peligrosos de Prime encontrados. Ellos mismos en la primera de la galaxia. Club de lectura interdimensional, discutiendo las obras de varios filósofos mientras creando accidentalmente universos de bolsillo. Como ayudas visuales. La ciencia galáctica. La respuesta de la comunidad a esta información era declarar lo imposible y enviar una expedición completa para investigar. La expedición consistió en la galaxia. Los científicos más distinguidos, los equipos más avanzados y sus más creencia ferviente de que el universo fue creado. Sentido. Estaban a punto de aprender. De lo contrario, el barco de expedición, explicación perfectamente razonable, salió del hiperespacio un martes, justo cuando los humanos estaban teniendo su barbacoa semanal con ambiente agradable. El motor de furia proporciona el ambiente. El capitán del barco, un crillano metódico, llamado Bumpington Sirius Face, se quedó mirando las lecturas de sus instrumentos con él. Expresión de alguien que estaba mirando. El universo se declara en quiebra. Los sensores están detectando un coro. Él anunció a su tripulación, su voz, llevando el peso de alguien cuyo la cosmovisión se estaba modificando sistemáticamente. Desmantelado. Un coro de interdimensionales. Seres cantando lo que parece ser como grande eres. El jefe de la expedición. Científico, un distinguido quilopiano, llamado doctor una barba académica Frislebunk, estaba revisando los datos atmosféricos con la expresión de alguien que acaba de descubrió que las matemáticas habían sido mintiéndole toda su vida. El aire sigue siendo tóxico, murmuró. Los niveles de radiación siguen siendo letales. Las anomalías gravitacionales todavía existen. Imposible, pero los humanos se lo están pasando en grande. Picnic. El capitán Bumpington hizo decisión de establecer contacto principalmente, porque su alternativa era regresar a el Consejo Galáctico y explicó que su trabajo científico más completo. La expedición había sido derrotada por los concepto de comedor al aire libre. El rellano. El grupo estaba formado por 12 de los miembros de la galaxia. Las mentes más brillantes, equipadas con el equipo de protección más avanzado disponible. Y armado con el tipo de confianza. Eso viene de creer que el universo sigue reglas. Se conocieron en el lugar de desembarco del capitán Gertrude, que llevaba un plato de sándwiches. Y llevaba un sombrero que decía, el mundo. Mejor abuela, a pesar de que ella nunca había tenido hijos. Bienvenidos a Mortifax Prime, anunció alegremente. Llegas justo a tiempo para almuerzo. Tenemos sándwiches de pepino, limonada recién exprimida y los espectros de resonancia están haciendo su interpretación de la novena de Beethoven. El doctor Frislebunk la miró fijamente a través de su visera protectora, sus instrumentos, recalibrando frenéticamente mientras intentaban para procesar el hecho de que esta mujer debería haber muerto aproximadamente a las 4 segundos después de respirar el aire local. Señora, dijo con cuidado, ¿está usted al tanto? Que actualmente estás existiendo en un ambiente que viola aproximadamente 73 leyes conocidas de la física? Claro que sí, respondió Gertrude con entusiasmo. ¿No es emocionante? Hemos aprendido mucho. Mucho. ¿Sabías que los carnívoros? Las bocas de dragón son en realidad bastante buenas en matemáticas. Reginald ha estado usando para que les ayudaran con la colonia. Contabilidad. El capitán Bumpington, que han sido entrenados para manejar el primer contacto.
situaciones con dignidad y profesionalismo, se encontró preguntándose. Las plantas carnívoras están haciendo sus impuestos. Bueno, no lo complicado. Unos, admitió Gertrude. Pero son excelente en aritmética básica, son precisos y casi nunca intentan comer. Los documentos importantes ya no existen. El equipo de expedición intercambió miradas que transmitió el mensaje universal de nosotros. No están preparados para esto, dijo el doctor Freelevon. Intentó recuperar el control de la situación preguntando directamente a los científicos. Preguntas. ¿Cómo estás sobreviviendo a la toxinas atmosféricas? ¿O no lo somos? Respondió Gertrude alegremente. Estamos. Definitivamente ser envenenado a diario. Base. Pero el doctor Hamsworth ha trabajado. Un maravilloso régimen de desintoxicación que implica té de hierbas y pensamiento positivo. Exposición a la radiación que construye el carácter. Nunca nos hemos sentido más vivos. Bueno, a excepción de Harold Biscuit Batten, pero siempre ha estado un poco demacrado. Horrores conceptuales. Criaturas encantadoras. Nos están ayudando a comprender la naturaleza de la existencia. Muy filosófico, aunque tienden a ponerse un poco dramáticos durante sus conferencias. En ese momento, el capitán Bumpinton hizo una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Resto de su carrera. Pidió ver el Colonia. El recorrido comenzó en lo que los humanos habían etiquetado de manera optimista el centro de visitantes, que en realidad era un refugio reforzado construido alrededor de un interdimensionales de origen natural. Grieta. La grieta había sido decorada con cortinas y servía como pozo de conversación donde el concepto. Los horrores mantuvieron su filosofía. Discusiones. Buenas tardes a todos. Gritó el capitán Gertrude mientras entró. Tenemos visitantes de la expedición galáctica. Este es el vacío de desesperación máxima, profesor. La falta de sentido y el concepto abstracto de fatalidad inevitable. Los tres horrores conceptuales que estaban actualmente. Se enfrascó en un acalorado debate sobre la naturaleza del libre albedrío, mientras que sus formas se desplazó a través de varias dimensiones. Al mismo tiempo, hizo una pausa para saludar cortésmente a los recién llegados. Saludos, viajeros, anunció el vacío de la desesperación máxima en una voz que hizo eco a través del inconsciente colectivo. Nosotros estábamos discutiendo si la conciencia es una propiedad emergente de sistemas complejos o una característica fundamental del universo. ¿Te gustaría acompañarnos? Doctor Brislebunk, cuya especie había pasado milenios tratando de entender conciencia, se encontró a sí mismo, diciendo accidentalmente, en realidad, sí, yo estaré muy interesado en tu perspectiva. En Frislebunk, siseó el capitán Bumpinton, agarrando a su científico jefe por el brazo. No puedes tener un discusión filosófica con un manifestación de pavor existencial. ¿Por qué? ¿No? Preguntó el profesor Krusty-Bottom, levantando la vista de sus notas. Son extraordinariamente leído. ¿Sabías qué? Han estado observando el desarrollo de conciencia a través de 17 diferentes dimensiones, perspectivas fascinantes sobre la naturaleza de la realidad. La expedición. El equipo se encontró siendo conducido más profundamente, entrando a la colonia, pasando por jardines donde los dragones carnívoros estaban dispuestos en filas ordenadas y realmente parecían estar ayudando con la maleza. Pasado un taller donde estuvo Harvey T. Cossington. Reparar una pieza de equipo con él. Asistencia de varias sombras gritando, que sostenían las herramientas en sus apéndices amorfos. El secreto, explicó Berta Puddingwell mientras
Les mostró la cocina donde estaba, preparando la cena con la ayuda de un Bahiti MC Fang que llevaba un delantal, que dijo besar al cocinero y parecía estar disfrutando genuinamente de la preparación de la comida. El proceso consiste en tratar a todos con respeto y amabilidad. Te sorprenderías cuánto lo aprecia la fauna local. Una buena comida y una conversación educada. Se trata de Bahiti MC Fang, quien había sido introducido como Nasche el Perpetuo. Tenía hambre, pero ahora prefería que me llamaran. Nasche se mostró razonablemente satisfecho. Picar cuidadosamente las verduras con garras, que había sido diseñado por la evolución para desgarrar el blindaje. Nasche hace un excelente chef, continuó Berta, muy preciso con sus cortes, y tengo ideas muy creativas sobre los condimentos. El capitán Bumpington observó una criatura que podría haberlo hecho por sí solo. Destruyó un crucero de batalla delicadamente, colocando guarniciones en una bandeja y sintió que algo profundo en su psique hacía un pequeño sonido de derrota. El verdadero impacto. Llegaron cuando llegaron a la colonia, centro administrativo donde se encontraba el capitán. Gertrude les estaba mostrando la programación, sistema que había desarrollado para gestionar los diversos intentos del planeta por matarlos. Los lunes son días de tormenta de gravedad, ella explicó, señalando a un alegre calendario decorado. Los martes son ácidos, lluvia. Los miércoles son rabietas sísmicas. Los jueves son fluctuaciones de probabilidad. Los viernes estamos abiertos a cualquier novedad. El desafío creativo surge ante el planeta. Y los fines de semana son para la comunidad. Actividades. ¿Actividades comunitarias? Preguntado. El Dr. Frislebunk semanal. Ah, sí, coro. Practica con los espectros de resonancia. La naturaleza camina con las sombras que gritan. Club de filosofía con lo conceptual. Horrores. Y Nasche nos ha estado enseñando. Casa tradicional de Bahiti Mkfang. Técnicas. Muy educativas. El capitán Binton miró fijamente el calendario, que estaba decorado con alegres pegatinas y frases motivadoras, y se dio cuenta de que su comprensión de el universo había sido fundamentalmente inadecuado. Señora, dijo con cuidado, este planeta fue clasificado como inhabitable para todas las especies en él. Comunidad galáctica. Ha sido responsable de la extinción de 17 diferentes intentos de colonización. ¿Cómo son? No solo sobrevives, sino que disfrutas. ¿Ustedes mismos? La capitana Gertrude consideró esta pregunta con la seriedad que tiene merecido. Bueno, dijo finalmente, yo supongo que todo es cuestión de perspectiva. Sí, el planeta está intentando matarnos, pero no lo hace por malicia. Es simplemente animado como alguien muy enérgico. Cachorro que resulta ser del tamaño de un planeta y hecho de concentrado. Hostilidad. Pero el peligro. Oh, ahí está. Mucho peligro. La vida sería terriblemente aburrido sin un poco de emoción. El truco es no tomárselo como algo personal. El motor de furia atmosférica no está enojado con nosotros específicamente. Simplemente está expresando en sí. Los dragones carnívoros no están tratando de comernos porque ellos no les gustamos. Solo siguen sus naturaleza. Una vez que entiendas eso, se vuelve mucho más fácil trabajar con él. El medio ambiente en lugar de contra él. El equipo de expedición pasó 3 días en Mortifax Prime, durante cuyo tiempo presenció a humanos tratando a una categoría 5. Tormenta apocalíptica como una fiesta de barrio. Vi una grupo de jubilados mayores con éxito negociar un acuerdo comercial con criaturas que existían parcialmente fuera de la realidad, y observó a un exfiscal contador dirige una orquesta sinfónica, compuesto enteramente de seres que ha sido diseñado por el universo para inspirar terror y locura. Al tercer día,
El doctor Frislebunk se unió accidentalmente al club de filosofía. Y estaba teniendo el mayor desarrollo intelectual. Conversaciones estimulantes sobre su carrera. Con entidades que no deberían existir. El capitán Bumpington había sido de alguna manera reclutados para ayudar con la colonia. Proyectos de ingeniería y estaba descubriendo que las sombras que gritaban eran en realidad excelente en trabajos de precisión cuando los trató con respeto y les proporcionó iluminación adecuada. El punto de ruptura llegó cuando la antigua defensa del planeta sistemas decidieron activarse. Mortifax. Resultó que Prime había sido diseñado como campo de pruebas para un animal extinto hace mucho tiempo. Especies llamadas precursoras. Las diversas características hostiles del planeta no eran naturales en absoluto. Eran desafíos diseñados para poner a prueba el valor de los herederos potenciales. Y los humanos no solo sobrevivieron sino que, realmente prosperando frente a el peligro mortal constante, había desencadenado la fase final del protocolo de pruebas. El suelo empezó a temblar con un ritmo que sugirió que el planeta mismo estaba despertando. Arriba, maquinaria antigua enterrada por millones de años comenzaron a zumbar con propósito renovado. El cielo tomó el color de fatalidad inminente con toques de pavor cósmico. «Oh, Dios mío», anunció la capitana Gertrude, consultándola portapapeles. Esto no estaba en la agenda. ¡Qué emocionante! La voz del planeta, cuando habló, vino de todas partes a la vez. Desde el suelo, desde el aire, desde el espacios entre átomos. Era la voz de algo vasto y antiguo y completamente irritado. Protocolo de prueba. Iniciado, declaró en un tono que sugirió que había estado esperando esto momento por mucho tiempo. Designación de especies, supervivencia humana. Calificación, imposible. Procediendo a la final. Examen. El mismo aire empezó a espesarse con intenciones malévolas. De la tierra brotaron nuevas formas de muerte que hizo los habitantes anteriores de los Mortifax Prime parecen mascotas domésticas. El cielo se abrió para revelar destellos de dimensiones donde la geometría fue a morir. La respuesta del equipo de expedición fue inmediato y predecible. Pánico, terror y una lucha desesperada por su nave. La respuesta de los humanos fue diferente. «Fascinante», exclamó el profesor Krusty Batten, sacando su cuaderno. Una inteligencia planetaria con lo que parece ser un exhaustivo protocolo de prueba. Me pregunto si sería estar dispuesto a discutir su metodología. El planeta, que había estado esperándola. La respuesta habitual es gritar y correr. Se encontró momentáneamente confundido. Los humanos estaban tomando notas. «Escuchen. Planeta joven», dijo el capitán Gertrude, dirigiéndose al aire con el tono de un maestra de jardín de infantes lidiando con un niño particularmente rebelde. «Aprecio que estás tratando de hacer tu trabajo, pero tenemos el almuerzo programado en 20 minutos. Y Berta está haciendo su famosa manzana pastel. ¿Podríamos quizás discutir esto? Probar negocios de una manera más conveniente. ¿Tiempo?» La respuesta del planeta fue: desata todas las armas a su alcance. Arsenal. El aire mismo se volvió hostil. La gravedad comenzó a fluir hacia arriba. Tiempo. Comenzó a moverse en direcciones que no existía. El concepto mismo de seguridad era suspendido temporalmente del local. Universo. La respuesta del ser humano fue: organiza una comida compartida. Todos traen algo, anunció Berta Puddingwell, de alguna manera haciéndose oír por encima del rabieta cósmica que estaba remodelando. Realidad. Nasche, estás a cargo de la plato de carne. Sombras que gritan. Nosotros. Necesito que manejes el estado de ánimo atmosférico. Iluminación. Horrores conceptuales.
¿Podrías gestionar el entretenimiento filosófico? Y así fue la prueba final. El protocolo de Mortifax Prime fue derrotado por el simple expediente de tratarlo como un evento comunitario. El planeta encontrado se encuentra en la posición sin precedentes de ser ignorado en favor de la comida. Preparación. Sus armas más avanzadas se utilizaban como utensilios de cocina. Sus efectos de distorsión de la realidad estaban siendo incorporado a la decoración de la mesa. El vacío de la desesperación última estaba siendo. Me pidieron ayuda con la pieza central. Dejad ya esta tontería, dijo el planeta. Ordenó, su voz resonando a través de dimensiones. Estoy realizando una evaluación final. Examen de su valor como especie. Oh, definitivamente somos dignos, respondió. La capitana Gertrude dijo alegremente, mira, de lo bien que nos hemos adaptado. Todos. Hicimos amigos. Tenemos una encantadora espíritu comunitario en marcha. ¿Qué más podría? ¿Qué quieres en una especie? El planeta, que había sido programado para probar supervivencia, adaptación y dignidad, realizó un análisis exhaustivo de la colonia humana. Los resultados fueron inesperado. Índice de supervivencia más allá de todo. Parámetros razonables. La especie no tiene. Solo sobrevivió, pero parece ser disfrutando la experiencia. Adaptación. Calificación imposible. La especie se ha adaptado al entorno hostil haciéndolo menos hostil a través de la integración social. El error de calificación de dignidad no se puede calcular. La especie se ha hecho amiga de la prueba. Protocolos. Los antiguos del planeta. Inteligencia artificial, que había sido funcionando perfectamente para millones de años, experimentó algo muy similar a lo que los humanos podrían llamar un crisis existencial. Había sido diseñada para probar las especies a través de la adversidad, pero estos especímenes en particular habían respondido a la adversidad organizando una fiesta y invitando a todos. Análisis completo. El planeta anunció, su voz transmitiéndose. Una nota de confusión. Especie. Designación. Humano. Calificación final. Absolutamente ridículo, pero sorprendentemente eficaz. ¿Significa eso que aprobamos? Preguntó Reginald Muffingworth. Ojalá que. Significa que el planeta respondió que tienes. Cambió fundamentalmente la naturaleza de la prueba. Felicidades. Ahora sois los residentes oficiales de Mortifax Prime. Disfrute de su estancia. Y tratar de no hacer nada más que rompe mi programación. La expedición. Equipo, que había estado observando todo esto. Intercambio desde la dudosa seguridad de su barco recibió un mensaje del el Consejo Galáctico exige una respuesta inmediata. Informe sobre la situación. Capitán. Bumpington se quedó mirando su comunicación pantalla, tratando de averiguar cómo explicar que la primera colonia de la humanidad en un mundo de muerte había tenido éxito al tratar el planeta como un lugar ligeramente antisocial. Vecino que solo necesitaba algo. Comidas caseras y trato amable. Conversación. Su informe cuando finalmente. El archivo constaba de una sola línea. Los humanos son imposibles. Recomendar. Actualización de todos los enológicos existentes. Protocolos. También solicita la receta de manzana. Pastel. La Oficina de Reubicación Galáctica. La respuesta fue implementar de inmediato nuevos protocolos de seguridad para humanos. Colonización. El primer protocolo fue simple. Nunca envíes humanos a ningún lado, sin comprobar minuciosamente la presentación. Sistema. El segundo protocolo fue incluso más simple. Si los humanos ya están en algún lugar. Imposible. Simplemente déjalos allí y a ver qué pasa. Bingleton Kirvex fue transferido silenciosamente al departamento de cosas imposibles, donde su singularidad, el talento para los desastres burocráticos era
considerado un activo valioso. Iría, al archivar accidentalmente a los humanos bajo desastres naturales sensibles y aprobar su colonización de un agujero negro, pero esa es otra historia completamente distinta. Comité interdisciplinario para investigar cosas imposibles era. Se disolvió después de que todos sus miembros solicitó traslados para trabajar con él. Humanos en Mortifax Prime. Descubrió que estudiar era imposible. Las cosas eran mucho más interesantes cuando las cosas imposibles eran organizar el té, fiestas y preguntar si quieres repetir. En la cazuela. Dr. Frislebunk. La barba académica estableció la primera. Departamento de Filosofía Interespecies en Mortifax Prime donde pasó su. Los años restantes tienen una profunda. Discusiones con seres que no deberían. Existen sobre preguntas que no deberían. Tiene respuestas. Sus artículos publicados serían revolucionar la comprensión galáctica de conciencia, realidad y lo propio. Forma de servir refrigerios durante debates interdimensionales. Capitán. El rostro serio de Bumpington se convirtió en él. El primer enlace humano oficial de la galaxia. Oficial, un puesto que implicaba principalmente explicando a los cada vez más desconcertados autoridades galácticas porque los humanos no pudieron. Se puede confiar en que se seguirán las leyes básicas de física. Sus memorias tituladas El día. La lógica murió mis aventuras con la primates imposibles se convirtió en un best-seller. En 17 sistemas estelares. En cuanto a Mortifax Prime en sí mismo, desarrolló una reputación como la jubilación más singular de la galaxia. Destino. La oficina de turismo del planeta. Establecido por el capitán Gertrude Connell. Apoyo entusiasta de los locales. La vida silvestre. La publicitó como lo último. Destino de aventura para quienes buscan. Los mundos normales son demasiado aburridos. N. La espera. La lista para la residencia tenía una duración de 3 años y, creciendo, las solicitudes vinieron de especies a través de la galaxia que se habían cansado de planetas pacíficos y sensatos donde nada. Traté de matarte y el clima era previsiblemente agradable. El requisito para la residencia era pasar el absolutamente ridículo pero prueba sorprendentemente eficaz que implicaba pasar una semana en el planeta y demostrando que se podía tratar peligro mortal como un inconveniente menor. El planeta mismo se había desarrollado algo parecido a una personalidad, aunque siguió expresando confusión sobre su nueva residencia, su clima. Los patrones se habían vuelto menos cósmicos y más expresión artística que los humanos lo encontraron deliciosamente atmosférico. El motor de furia atmosférica había sido renombrado como el creativo atmosférico motor de expresión y ahora colaboraron con Millicent Butterscotch en actuaciones musicales basadas en el clima que se pudo apreciar desde 3 solares. Sistemas de distancia. El Consejo Galáctico. Ante la creciente evidencia de que los humanos había roto fundamentalmente su comprensión de cómo eran los mundos de la muerte, se suponía que funcionaría. Se estableció el Departamento de Asuntos Humanos. La única responsabilidad del departamento era monitorear colonias humanas y emitir advertencias cuando inevitablemente lo hicieron. Algo que violaba lo básico. Principios de supervivencia, física o sentido común. El primer departamento. Un importante estudio de caso involucró a los humanos de Mortifax Prime enseñando a morder MC Fangs, cómo cultivar la idea de que Apex, los depredadores podrían ser convencidos de crecer su propia comida en lugar de cazarla. Provocó que varios economistas galácticos requieren tratamiento psiquiátrico. El hecho que los Baiting Fangs se habían vuelto bastante buenos en la rotación de cultivos y eran experimentando con la agricultura orgánica. Las técnicas habían provocado que el tratamiento se ampliará para incluir
Asesoramiento en crisis existenciales. Anne. Estableció una cooperativa, informó el doctor Mumbleton Weeble a una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Los humanos y los mordedores MC Fangs están compartiendo recursos. Tienen un huerto comunitario. Representantes reunidos de 47 diferentes especies permanecieron sentadas en un silencio atónito, mientras intentaban procesar esto. Información. El concepto de depredadores. Y trabajar juntos con las presas era difícil. Suficiente, pero la idea de que eran. Hacerlo mientras cultivaba verduras era. Ampliando los límites de lo que es suyo. Varios cerebros podrían aceptarlo. ¿Qué? ¿Siguiente? Exigió el alto administrador. Bouncington Flumbleorp. ¿Se van? ¿Quieres empezar un club de lectura? La respuesta, como dice, resultó que sí. La Sociedad Literaria Interdimensional se había establecido 3 semanas antes con reuniones que se celebran todos los jueves en el Centro de Filosofía Reformado. Actualidad. Los miembros incluían a los 37 colonos humanos, 43 colmillos mordedores, 17 sombras gritonas, 12 espectros de resonancia, 8 carnívoros, boca de dragón y los 3 conceptos. Horrores que habían descubierto un particular afición por la poesía. El vacío de la desesperación última se había presentado recientemente. Un golpe de estado para la sociedad. Boletín informativo. La existencia es dolor, pero las galletas están muy ricas. Más té si quieres. Por favor. El profesor tenía sinsentido. Contribuyó con un poema lírico. Había una vez una especie llamada humana cuya lógica era lejos de iluminar. Se enfrentaron a ciertas muerte con un soplo de miedo que es francamente divertido. El concepto abstracto de la fatalidad inevitable había sorprendido a todos. Escribiendo un soneto sorprendentemente optimista sobre las alegrías de la jardinería comunitaria, aunque todavía sostenía que todo al final carecía de sentido. Y condenados a la decadencia. Los humanos sabían. Me pareció perfectamente razonable y lo eligió como tesorero de la sociedad. Mientras tanto, otras colonias humanas fueron empezando a reportar algo similar. Irregularidades. Los humanos en Torturus 7. Había convencido a los monstruos de lava locales para que ayúdalos a construir un spa. Los colonos en Nightmore 9 había establecido una próspera industria del turismo basada en extremos. Experiencias en casas embrujadas con espectros terroristas residentes que sirven como guías turísticos entusiastas. Los humanos en Disper Prime de alguna manera había cambiado el campo de depresión natural del planeta en un centro de retiro terapéutico donde seres estresados de toda la galaxia llegó a experimentar algo constructivo, melancolía y tristeza productiva. Más tarde, los vampiros emocionales del planeta que se había alimentado previamente del sufrimiento se volvieron a capacitar como consejeros y estaban ayudando. Sus pacientes trabajan a través de cuestiones. Es imposible, declaró el doctor. Cara de pudín de tinta Joe durante un frenético videoconferencia con sus colegas. Los humanos se están convirtiendo sistemáticamente. Cada entorno hostil de la galaxia. En centros comunitarios. La respuesta del Consejo Galáctico fue hacer lo que siempre hacían cuando se enfrentaban a situaciones imposibles. Se formaron otro comité. El comité para entendiendo por qué los humanos siguen rompiendo. Todo estaba encargado de desarrollar una teoría integral para explicar la humanidad. Comportamiento. Su primer intento implicó mecánica cuántica. Quizás los humanos existía en un estado de superpotencia cuántica, posición que les permitió ser simultáneamente vivo y muerto hasta observado, momento en el que se derrumbaron. En lo vivo e inexplicablemente alegre estado. Su segundo intento implicó dimensiones paralelas. Quizás los humanos eran
En realidad, de una dimensión donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente y la presencia de alguna manera estaba imponiendo la realidad sobre la nuestra. Su tercer intento implicaba renunciar y aceptar que los humanos eran simplemente inmunes a la racionalidad. Explicación. Volviendo a Mortifax Prime. La vida continuó en su maravilloso. De forma caótica. Los humanos habían establecido lo que llamaron Mortifax Prime, programa de intercambio cultural, que, involucrado en enseñar a otras especies humanas, tradiciones como las barbacoas, las reuniones en grupo, canto y jardinería competitiva, mientras aprenden actividades tradicionales de sus nuevos vecinos, como gritos existenciales, desde él, sombras que gritaban y avanzaban, técnicas de intimidación de los mordedores. MC Fangs. Los resultados fueron únicos. Primera competición de barbacoa interespecies. Había dado lugar a la atmósfera creativa. Motor de expresión desarrollando un gusto por verduras a la parrilla y aprender a producen anillos de humo. Los gritos. Las sombras habían descubierto que sonaron las tradicionales ballenas que desgarran el alma. Sorprendentemente agradable cuando se armoniza con música folclórica humana. Los Baiting Fangs. Había desarrollado una nueva forma de caza. Técnica basada en preguntar educadamente a sus presas si les importaba ser la cena. La capitana Gertrude se había convertido en una especie de una celebridad en la comunidad galáctica. Aparece regularmente en noticias interestelares. Programas para discutir el Mortifax. Milagro. Sus entrevistas solían seguir el mismo patrón. El entrevistador. Preguntarse cómo fue posible para los humanos sobrevivir en un mundo de muerte, y Gertrude explicaría alegremente que ellos en realidad no sobrevivíamos tanto como viviendo. ¿Y no fue maravilloso cómo? Rápidamente podrías hacer amigos cuando se acercó a todos con amabilidad y ¿productos horneados en casa? Los entrevistadores. Luego pregunte sobre las condiciones peligrosas. Y Gertrude explicaría que sí, el planeta estaba constantemente tratando de matar ellos, pero lo hacía de tal manera. Formas creativas e interesantes de hacerlo. Fue realmente muy educativo. Ella menciona que el profesor Crustibotum era trabajando en un catálogo completo de métodos mediante los cuales Mortifax Prime intenta homicidio, que ya estaba en volumen 7 y no mostró signos de estar completo. En cualquier momento. ¿Pero no tienes miedo? Los entrevistadores preguntaban. Oh, no. Gertrude respondería. El miedo es algo así. Emoción limitante. Preferimos pensar en como una precaución entusiasta. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Nosotros. Morir. Bueno, íbamos a hacer eso. Al menos así, al menos con el tiempo. Estamos viviendo una aventura. Esta actitud había comenzado a extenderse a otras especies. El primer no humano en solicitar la residencia en Mortifax Prime era una joven científico quilopiano llamado Dr. Bingleberry. Perspectiva optimista que tenía. Me aburrí de lo predecible y seguro. Investigación y quería estudiar aplicadamente. Imposibilidad en un entorno práctico. La llegada del doctor optimista Outlook tuvo sido recibido con entusiasmo tanto por él, colonos humanos y la vida silvestre local. Los horrores conceptuales habían sido. Estoy particularmente emocionado de conocer a alguien cuya especie era conocida por su enfoque analítico de la existencia. Ellos lo había invitado inmediatamente a unirse. Su debate en curso sobre si la realidad era una simulación, un sueño o solo una broma muy elaborada. Fascinante, el Dr. Optimistic Outlook tenía. Exclamó durante su primera filosofía. Reunión del club. Está sugiriendo que el universo podría ser una comedia cósmica. Rutina. ¿Has considerado la implicaciones para la mecánica cuántica? Había quedado vacío de desesperación última.
encantado de encontrar a alguien que aprecie la filosofía. Implicaciones del miedo existencial. Finalmente, había declarado su forma, pasando por varias geometrías. Imposibilidades en la emoción. Alguien quien entiende que la falta de sentido puede ser significativo. Doctor optimista. La investigación de Outlook sobre Mortifax Prime había. Ya se han producido varios avances innovadores. Artículos, incluyendo porque todo lo que sabemos acerca de The Outward Ecology is Wrong, el beneficios terapéuticos de la terapia controlada, el terror y cómo hacerte amigo de tus seres queridos. Encarnación local del horror cósmico, una guía práctica. Su obra más famosa, sin embargo, fue su colaboración con la motor de expresión creativa atmosférica, sobre un estudio titulado El clima como rendimiento. Arte, un enfoque interdisciplinario. Creatividad meteorológica. El artículo tenía. Revolucionó el campo de la investigación atmosférica. Ciencia y había dado lugar a varias otras planetas solicitando consultas sobre cómo para hacer su clima más artístico, expresivo, y el éxito de la colonia Mortifax Prime había impulsado la Oficina de Reubicación Galáctica reconsiderará sus políticas en materia de derechos humanos. Colonización. Las nuevas directrices fueron sorprendentemente simple. Encuentra lo más imposible, peligroso o absolutamente planeta tonto disponible y envía humanos allí para ver qué pasaba. Los resultados. Había tenido un éxito uniforme sí. Definió el éxito como que los humanos de alguna manera logran. Funcionó. A pesar de toda la lógica y la razón. De los humanos en el sarcasmo Lutin tenía. Estableció un próspero club de comedia con los demonios de la ironía local. Los colonos en la burocracia principal había tenido de alguna manera. Agilizó la administración del planeta. Procesa de manera tan eficiente que el nativo. Los barajadores de papeles los habían nominado para santidad. Los residentes de Impossible. Trude había convencido a la paradoja local. Generadores para usar su realidad de manipulación. Habilidades para el teatro comunitario. Producciones. Cada nueva colonia había añadido al creciente cuerpo de evidencia de que los humanos eran fundamentalmente incompatibles con pensamiento racional. La galáctica. La comunidad científica finalmente había renunció a intentar explicar la humanidad. Comportamiento y en cambio se había centrado en documentándolo para las generaciones futuras, que algún día podría desarrollar él. Capacidad intelectual para comprender lo que estaban observando. El más reciente. El desarrollo había sido el establecimiento de la primera universidad de intereses en Mortifax Prime. La universidad. El plan de estudios incluía asignaturas tradicionales, como las matemáticas avanzadas y física teórica junto con más cursos especializados como cursos prácticos. Amistad con entidades hostiles. Optimismo aplicado en lo imposible. Situaciones y cocina casera para seres interdimensionales. El lema de la universidad, sugerido por el capitán Gertrude y con entusiasmo aprobaron. Por la facultad, estaba haciendo amigos y influir en las personas de todo el mundo. Espectro dimensional. La mascota de la escuela. Nasche estaba razonablemente satisfecho, que se había vuelto bastante hábil en el liderazgo. Visitas al campus y explicación a futuros estudiantes que tan apropiado. Las técnicas de condimentación podrían ayudar a superar este problema. Diferencias culturales entre especies. La ceremonia de graduación de la primera clase de la universidad había sido. Asistieron representantes de todo el mundo. La galaxia, incluidos varios miembros de el Consejo Galáctico, que había venido a observa esta última imposibilidad. De primera mano. La ceremonia contó con una discurso de graduación por el vacío de la desesperación máxima al intentar encontrarle sentido a la vida. Sin sentido, una interpretación musical por el coro espectral de resonancia, y un
Recepción con servicio de catering y platos. Preparado por estudiantes de 17 diferentes especies trabajando juntas en él. Cocina interdisciplinaria de la universidad. El orador principal fue el capitán. La propia Gertrude, que había dado a luz a un breve discurso sobre la importancia de abordar la vida con curiosidad, amabilidad y una despensa bien surtida. El discurso había sido interrumpido 17 veces por aplausos, 3 veces por riffs interdimensionales causados por los horrores conceptuales se vuelven emotivos, y una vez por la atmósfera creativa, motor de expresión que produce una breve lluvia de arcoíris en honor a la ocasión. El secreto del éxito, le había dicho a los graduados reunidos, están recordando que cada desafío es una oportunidad, el enemigo es un amigo potencial, y la situación imposible es solo un rompecabezas, esperando ser resuelto con la ayuda adecuada. Combinación de creatividad, determinación y unas galletas realmente buenas. La ceremonia concluyó con la costumbre humana tradicional de lanzar gorras en el aire, que habían sido adaptadas para los diversos graduados no humanos que carecían de gorras. Las sombras que gritaban arrojaron pequeñas porciones de su esencia hacia el cielo. Los mordedores MC Fangs habían lanzado trozos de carne para celebrar, y los horrores conceptuales habían lanzado lo abstracto, conceptos de alegría a la estratosfera, donde habían formado hermosos patrones, que eran visibles desde la órbita. Como la celebración continuó hasta la noche, con humanos y extraterrestres compartiendo por igual historias, canciones y cada vez más teorías elaboradas sobre la naturaleza de existencia, observadores de todo el mundo. La galaxia observaba con fascinación. Aquí estaba, un mundo de muerte que se había convertido en una comunidad, un campo de pruebas que había convertirse en un hogar y un lugar de terror que se había convertido en un faro de esperanza para cualquiera que creía que lo imposible sería posible después de todo. El final. Informe del Consejo Galáctico. El equipo de observación estaba formado por un solo. Recomendación. Déjalos solos y verás qué hacen a continuación. Además, solicite permiso para establecer una empresa permanente. Embajada. La comida es excelente y las discusiones filosóficas son sorprendentemente esclarecedor. Y así, Mortifax Prime continuó existiendo en desafío a la lógica, la razón y lo básico. Instintos de supervivencia, demostrando de una vez por todas todo lo que la broma más grande del universo no era ironía cósmica ni existencial miedo, sino más bien el simple hecho de que, a veces, solo a veces, amabilidad y las galletas realmente podrían conquistar cualquier cosa. El estado final del planeta en él. La base de datos galáctica se actualizó para leer. Clasificación imposible. Recomendar. Recetas con chispas de chocolate.